Nos da mucho gusto saludarlos de nuevo. Esta semana que transcurre y la que estamos viviendo, pues ha habido acontecimientos que vale la pena comentar. El primero de ellos son las elecciones que se realizaron en Venezuela el domingo 28, y esto ha originado una serie de conflictos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, pero sobre todo a nivel internacional, porque existe mucho descontento por el triunfo del presidente Nicolás Maduro. Este resultado, pues sí se esperaba, pero no se acepta. Es decir, que se maneja la existencia de un fraude, pero el fraude no está comprobado. Es decir, nadie prueba que hubo fraude. Sin embargo, se acusa la existencia de un fraude, y esto ha originado que a nivel internacional haya una serie de gobiernos que no están de acuerdo con el triunfo de Nicolás Maduro, argumentando precisamente la existencia de un fraude que no se ha probado. Y esto ha originado que el gobierno de Venezuela haya expulsado de Venezuela a los representantes diplomáticos de varios países. Esto pues va a continuar siendo objeto de una controversia a nivel internacional. Recordemos que esto viene desde el año 1998, cuando se dio el primer triunfo del chavismo, ¿verdad? Y esto ha continuado sucesivamente. Cada elección es un conflicto, es una crisis, porque pues obviamente Venezuela es una potencia petrolera, y las reservas del petróleo son las que están en juego, sobre todo Estados Unidos, que busca un gobierno acomodado a sus intereses para manejar las reservas petroleras de ese país. Y nuestro tema de hoy no es un tema político, social o económico, es un tema que resulta ser un tema muy interesante, que es el autismo. Así que volvemos en un momento con este abordamiento del autismo. Bueno, tenemos a nuestro invitado, es invitada. Tenemos con nosotros a Ana José Espinosa Ubieto. Ella es psicóloga clínica y es coordinadora de programas de la Asociación Guatemalteca por el Autismo. En pocos días ellos van a tener un evento relacionado con este tema del autismo. Ella nos explicará. Este es un seminario internacional sobre autismo, y el seminario se denomina Descubriendo Potenciales, y se va a realizar el día 10 de agosto de 8:30 a 6 de la tarde en el auditorio del INTECAP. Ana José, bienvenida al programa. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos. Yo creo que la pregunta fundamental es, ¿qué es el autismo? Ok, el autismo es una condición del neurodesarrollo que hace que la persona tenga ciertas dificultades en la interacción y comunicación social, es decir, que pueden pensar, interactuar, reaccionar de una manera diferente a la que nosotros estamos acostumbrados a ver. No es una enfermedad. No, la diferencia entre una condición y una enfermedad es que la enfermedad, pues yo tomo una pastillita y se me quita. Y la condición es algo con lo que los chicos tienen que aprender a vivir, ¿verdad? Ellos van formando habilidades en el transcurso de su vida, siempre y como con apoyo, ¿verdad? Sí, pero el autismo se genera solo en los niños, o también puede ser algo que padezcan los adultos, perdón. Como yo les decía, es una condición del neurodesarrollo. ¿Qué se refiere al neurodesarrollo? Es que cuando el cerebro se va desarrollando y van desarrollándose los hitos del desarrollo, van apareciendo estas señales de autismo.
Lo esencial y lo más importante es poder hacer una detección temprana, ¿sí? Esto se inicia desde niños y los acompaña hasta que fallezcan, ¿verdad? Toda la vida. Toda la vida. Es decir, que sí podemos encontrar adultos con esta condición que tal vez no hayan sido detectados a una edad temprana y que ahorita ellos se estén dando cuenta de ciertas cosas que les estaba afectando. O sea que puede ser, se puede dar el caso de que un niño o una persona, digamos, tenga autismo y esto no lo perciban los demás. Así es. En la condición existen 3 grados: grado 1, grado 2 y grado 3. En el grado 1 es que los chicos o los adultos necesitan ayuda notable. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos pueden tener una vida común y corriente como nosotros la tenemos, ¿sí? Pueden llegar a tener familia, trabajos, estudiar y tal vez nosotros no lo percibimos. Con los síntomas son mínimos, digamos, las manifestaciones. Ajá, así es. Y condición 2, grado 2, quiere decir que ahí sí se va a notar un poquito más. Siempre van a poder ser independientes, pero van a necesitar a algún acompañante que los apoye en hacer ciertas actividades que sí se les va a dificultar. Y el grado 3, sí, definitivamente sí es algo que a la vista se puede notar. Son chicos que no van a lograr su autonomía total y que sí van a necesitar el apoyo de una persona constante para hacer cualquier tipo de actividad, ya sea para comer, bañarse, vestirse, etc. Y pueden llegar a desarrollar una vida normal, es decir, con las situaciones que se dan diferentes con respecto a otra persona, pero es posible que el autista pueda llevar una vida normal. Así es. Nosotros siempre recomendamos a los papás que hagan una detección temprana. Esto nos ayuda a nosotros a que los chicos desarrollen estas habilidades, lo cual no han desarrollado para tener una vida más autónoma. Eso quiere decir que ellos necesitan terapias, ¿verdad? Acompañamiento de diferente índole, ya sea escolar, deportiva, social, psicológica, para poderse desarrollar mejor. El autismo se puede detectar desde los 18 meses. Nosotros ya tenemos pruebas estandarizadas para poderlo detectar y así los chicos pues ya lo pueden desarrollar de una mejor manera. Sí, eso significa que, bueno, la educación que deben tener los niños que tengan autismo y también los padres. Así es, siempre y cuando el chico esté dentro de alguna condición, el cuidador principal, ya sean los papás, necesitan tener psicoeducación sobre la condición para saber qué camino llevar y qué camino es el mejor, porque al final la meta de nosotros, la asociación y como papás, es que los chicos sean autónomos, que ellos se desarrollen de una manera plena y feliz, y esto lo vamos a lograr si se detecta a tiempo. Si no se detecta a tiempo, pues igual aún así los chicos o los jóvenes pueden desarrollarse no con la rapidez que nosotros quisiéramos, pero sí lo van a lograr hacer a determinado punto. Pero no solo los padres, el padre y la madre, sino que puede ser un niño en un, digamos, uno de 3 o de 4 o de 5 hermanos, uno de ellos puede ser, digamos, autista y por lo tanto también tienen que aprender los hermanos a manejar esta situación con él. Así es, nosotros tenemos una atención integral. ¿Qué quiere decir integral? Que ocupamos todos los ámbitos donde el ser humano puede convivir: religioso, social, educacional, psicológico, familiar. Entonces lo que nosotros tratamos es poder psicoeducar a todos estos grupos donde el chico se va a desarrollar. ¿Y por qué lo hacemos? No con el ánimo de que haya alguna etiqueta, él es autista o él tiene autismo, no, con el hecho de poder aprender un poquito y poder apoyar al chico y entender por qué ciertos momentos él se comporta de esa manera y entender que no está mal que se comporte así, sino que así es él. Y nosotros debemos de apoyar. Sí. Pues hay algunos niños que son autistas y que pues son inteligentes
Sí, entre las cosas que yo he conocido del autismo, se dan casos de niños que son muy, muy inteligentes, pues contrario a lo que la gente cree. Nosotros cuando damos una capacitación tenemos un segmento que se llama mitos del autismo, y entre mitos del autismo está que los niños con autismo o con esta condición tienen un coeficiente intelectual más alto, y eso es un mito, ¿sí? Porque el coeficiente intelectual no va amarrado al autismo. Eso es otra cosa aparte que se evalúa, porque el autismo evalúa la comunicación e interacción social y comportamientos repetitivos que no tienen nada que ver con el coeficiente intelectual. Ellos sí son muy inteligentes en ciertas áreas, así como usted y como yo, que nos podemos desarrollar muy bien en el área numérica, en el área deporte, en el área artística. Entonces, así como nosotros, ellos también tienen una materia donde son muy inteligentes y la pueden desarrollar bien, pero aún así tienen alguna materia donde hay que apoyarlos un poquito más, como cualquier ser humano, ¿verdad? Se podrá pensar que los niños o niñas con autismo, por cierto, es más común en varones que en hembras. Ah, sí, ese es otro mito, pero sí, tenemos una coincidencia donde hay más casos de varones que de chicas, ¿verdad? Pero sí existe. Sí, no, y lo que yo iba a decir era que, bueno, ya se me fue, que era lo que iba a decir. Es que se me vino a la mente esto de que si eran más común en los niños que en las niñas. Y efectivamente parece que así es. Pero lo que yo estaba pensando era que una persona con autismo como que vive como en un mundo diferente al nuestro. No, ese es otro mito donde nosotros hablamos. No es que ellos vivan en un mundo distinto o que ellos se quieran aislar porque tienen ganas de aislarse, no, sino que a veces se enfocan mucho en algo que eliminan todo lo que está alrededor, pero están poniendo atención. Hay que tener mucho ojo porque si uno está hablando de algo delicado, después lo pueden repetir y nosotros creemos que tal vez no nos están poniendo atención, pero es totalmente lo contrario. Si están atentos a todo lo que uno está diciendo, haciendo, poniendo, quitando. Sí, porque los rasgos más comunes, algo por ejemplo que a mí me llama la atención es que el que es autista, digamos, el que está en esa condición, por ejemplo, la vista, ¿verdad? Ellos como que no tienen el enfoque visual nuestro. Así es. Les voy a explicar un poquito de las señales de alerta. La primera señal de alerta que nosotros tenemos que ver es el lenguaje. Siempre hay un lenguaje tardío, porque hay chicos con comunicación verbal y chicos con comunicación no verbal. ¿Qué quiere decir? Que no llegan a hablar en su totalidad. Otro de los señales de alerta es el contacto visual. No aguantan tener el contacto visual fijo, pero aún así están poniendo atención, porque no quiere decir que porque yo no te vea los ojos, no significa que no te esté poniendo atención. Otra señal de alerta es el caminado de puntillas en los chiquitos. También tienen un juego muy inusual, como por ejemplo ellos tienen sus juguetes y todo lo apilan en filas o en torres. Son hipersensibles. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros tenemos nuestros 5 sentidos y nosotros deberíamos de estar sintiendo, oliendo, degustando, viendo, tocando un 50%, ¿verdad? Todo lo que es sentir. Pero estos chicos lo sienten a un 100%. ¿Qué quiere decir? Que ya hay un dolor físico cuando algo les está afectando. Por ejemplo, ahorita estamos en esta hermosa sala, pero a la vez nos está pegando mucha luz. Un chico puede ser que esté dentro de la condición, puede ser que esté acá y le esté afectando esa brillantez, pero ya hay un dolor, ¿verdad? Ya puede causarle dolor de cabeza. También con los sonidos muy fuertes. Por ejemplo, ellos no aguantan el sonido de la licuadora, de los fuegos pirotécnicos, de las bocinas. Generalmente siempre se tapan. Al taparse, nosotros disminuimos, tenemos eco. Y eso hace que el sonido no entre de una manera muy potente.
¿Por qué? Vuelvo y repito, porque hay un dolor físico. Lo mismo pasa con el contacto visual. Cuando ellos tienen este contacto visual, y esto no lo estoy diciendo porque hayan estudios médicos o algo, sino que lo estoy diciendo directamente de un adulto dentro de esta condición de autismo, que les genera un frío en todo el cuerpo y sudoración en las manos y un temblor. Entonces, la verdad es que a quién le gustaría estar sintiendo estas cosas en el cuerpo, ¿verdad? Entonces lo evitan para no estar sintiendo estas cosas. Sí, me imagino que en Guatemala deben de padecer mucho cuando está la Navidad y el Año Nuevo, que las coheterías son terribles, y para una persona normal, ya no digamos para un niño con esa condición. Más que todo en Guatemala, dentro de los municipios o de los pueblos, porque generalmente ahí hay como más bombas y más sonidos, pero para esto nosotros brindamos herramientas. ¿Qué herramientas? Por ejemplo, estos sonidos que a ellos les afectan, ellos pueden usar audífonos que eliminan el sonido total para que ellos puedan estar dentro de la actividad sin necesidad de causarles algún dolor. Si el papá o la mamá saben que van a ir a un centro comercial donde hay mucho ruido, mucha brillantez, lo ideal es de que ellos puedan usar o lentes de sol o lentes oscuros para que esto no les llegue a afectar. Lo importante aquí es que nosotros veamos viendo en qué parte nuestro chico es más sensible para nosotros poder brindar este tipo de herramientas y que ellos sean parte activa de una sociedad inclusiva, no aislarlos, sino que ellos puedan pertenecer a la actividad siempre y cuando puedan tener estos elementos para evitar ciertos estímulos que les va a afectar. No son violentos. No, ese es otro mito del autismo, no son violentos. Nosotros tenemos dos cerebros, ¿sí? Nuestro órgano, como todos lo conocemos, y nuestro intestino. Cuando nuestro intestino está muy, pero muy cargado de alimentos que nosotros consumimos, que no son los adecuados, los chicos, bueno, el intestino pasa información a través de neurotransmisores y el cerebro actúa, porque el intestino no me puede decir, oye, me siento mal, me siento irritado. Entonces, ¿qué pasa? Este mecanismo a nivel médico funciona así, y como ellos no tienen esta comunicación o se les dificulta decir me duele la cabeza, puedes apagar la luz por favor, lo que hacen es reaccionar de una manera que nosotros llamamos agresiva, como por ejemplo se pueden autolesionar o pueden intentar golpear a los demás. Pero ojo, porque si nosotros estamos viendo este tipo de conductas es porque algo está pasando con el intestino, y esto lo produce la caseína, que es la proteína de la leche. Nosotros creeríamos que la leche es 100% buena porque tiene calcio, etcétera, entre otras proteínas más, ¿verdad? Pero no es tan buena porque inflama el intestino, todo lo que son azúcares procesadas, alimentos procesados como los embutidos, el gluten, ya sea el pan, lo que conlleva las pastas, todo eso hace que el intestino se nos inflame y nosotros tengamos este tipo de reacciones que no son comunes para ver, y por eso nosotros consideramos que son agresivos, pero no son agresivos. Y la convivencia con otros niños, por ejemplo, ¿puede un niño en esa condición estar en cualquier escuela? Así es, ellos pueden estar en cualquier ambiente, con personas neurotípicas o que estén dentro de una condición o que no estén dentro de alguna condición. Lo que nosotros recomendamos a los papás es que ellos puedan estar dentro de un colegio regular, dentro de actividades regulares. ¿Por qué? Porque así es el mundo, ¿verdad? El mundo es un mix de condiciones y no condiciones, y ellos tienen que aprender a convivir con ello. Y sí lo pueden hacer totalmente. Estamos conversando sobre el autismo y nuestra invitada es Ana José Espinosa, de la Asociación Guatemalteca por el Autismo. Vamos a regresar en un momento con ustedes y a continuación vamos a, bueno, después del receso,
vamos a presentarles un video y luego seguimos con Ana José. Regresamos en un momento. Manuel es nuestro hijo de 7 años de edad, que fue un niño normal, prácticamente se desarrollaba normalmente hasta el año y medio, 2 años, como cualquier niño. Ya decía sus primeras palabras, pedía su comida, veía televisión y en un lapso de 1 año, más o menos, empezaron a cambiar sus actitudes, sus circunstancias. Y yo me daba cuenta que su infancia, su desarrollo, no era similar al de sus hermanos mayores. Se lo comentaba a mi mujer y bueno, todavía teníamos la duda. Yo sentía que había la posibilidad que tuviera, que fuera un niño con autismo. Bueno, fue un muy largo camino que recorrimos mi esposo y yo como familia. Pues la noticia sí fue una noticia muy dura que no nos esperamos. Para mí y para mi esposo y como familia esto nos ha sensibilizado mucho. Yo era una Damaris antes y una Damaris hoy. Como mamá, como esposa, incluso como amiga, le doy más valor a la gente, le doy más valor pues a los niños en este caso. A veces hay papás que todavía no comprenden, ¿no?, que su hijo necesita ayuda y yo estoy ahí y estoy cuando antes no lo hubiera hecho. ¿Qué es el autismo? Pues es un trastorno diferente, no por nada no hemos sabido cuál es la causa, no hemos logrado detectar todo esto. ¿Por qué? Porque cada niño es diferente y cada autismo en cada niño te reta, ¿no? Pero todo el desarrollo humano se basa en las relaciones entre los humanos. Y los trastornos del espectro autista son específicamente una alteración en esa capacidad humana, en una de las funciones humanas más importantes que tenemos, ¿no?, y que nos permite ese desarrollo. Las personas con autismo, claro que viven en nuestro mundo y claro que forman parte de él, pero su forma de percibirlo, de vivirlo, de sentirlo, de experimentarlo es diferente. Yo creo que aquí hay un problema de empatía. Curiosamente ellos tienen un problema para empatizar con los demás, pero yo creo que nosotros tenemos un problema para empatizar con ellos también. ¿Y el papá? ¿Cuál es el papá? Para mí el autismo es una forma diferente de ver las cosas. Siempre que me preguntan a mí qué es el autismo, lo primero que les digo, el autismo no es una enfermedad. Hay una confusión ahí muy grave, ¿no?, porque los tienen como niños enfermos. No son niños enfermos, el autismo es una forma diferente de ver la vida. Ellos tienen mucho potencial. Los niños con autismo tienen mucho potencial, pero hay que ayudarlos. Primero, la primera pregunta que a veces no la dices al aire, te la quedas interiormente, pero ¿por qué a mí no? Y te duele, ¿no? ¿Por qué? Porque estás viendo a sus hermanos que son diferentes. Pero cuando en vez de esa pregunta la cambias, ¿qué puedo hacer por él? ¿O qué podemos hacer por él? Tu horizonte cambia. Y Manuel vino para cambiarnos nuestra vida, vino para cambiarnos nuestro proyecto de vida, sensibilizarnos increíblemente, nos hace mucho más humano, te hace tener los pies en la tierra, te hace olvidarte de todo más que de él y de los niños que como él requieren mucha ayuda. De allá surge la idea de Codomo. Dale un besito. Bueno, ya observaron ustedes este video de un niño en condición de autista con su
experiencia, la experiencia de los padres, de los hermanos, cómo descubrieron esa condición y cómo fueron avanzando en el conocimiento y luego pues en establecer una relación normal, el aprendizaje que tuvieron con esta condición. Estamos conversando con Ana José Espinosa. Ella pertenece a la Asociación Guatemalteca por el Autismo y esta asociación va a realizar un seminario internacional sobre autismo. Este seminario se denomina Descubriendo Potenciales y se realizará el 10 de agosto en el auditorio del INTECAP. Vamos a tener presencia de algunos invitados de México, de Estados Unidos, y está enfocado en proporcionar a padres, a familiares, educadores, profesionales de la salud y al público en general interesado en conocer sobre este tema, para promover el bienestar de la persona con autismo, su familia y su comunidad. Así que vamos a seguir conversando con Ana José. Cuéntanos un poco sobre este evento, Ana José, y cómo tratan ustedes este fenómeno a nivel nacional. Ok, este evento, como usted bien lo dijo, se va a realizar el 10 de agosto de 8:30 de la mañana a 6 de la tarde en el auditorio del INTECAP. Vamos a tener diferentes profesionales, entre ellos van a estar profesionales guatemaltecos, mexicanos y estadounidenses. Y todos ellos van a abordar temas que realmente son muy interesantes para seguir abriendo y ampliando la información sobre lo que es la condición del autismo. ¿Cuántas personas, y si son niños, niñas o personas adultas, tratan ustedes en la experiencia que tienen en el marco de las actividades de esta asociación? Sí. Pues darte un número específico es un poco complicado. Ahorita nosotros dentro del programa terapéutico tenemos alrededor de unos 15 niños atendidos. Nosotros atendemos de manera virtual. Eso es uno de los programas que ejerce la asociación. Y ahora, el programa diagnóstico, que es donde nosotros ya trabajamos con neuropsicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales y terapeutas familiares. Todos ellos hacen una gama de estudios para sacar el diagnóstico. Hemos atendido más de 180 personas alrededor de toda Guatemala y llego a incluir algunos países de Latinoamérica también, que nos han pedido servicios y que han sido diagnosticados dentro de la condición. Sí, yo al conocer esta situación, pues se me ocurre pensar, y porque voy mucho al área rural, se me ocurre pensar que en el área rural pudiera haber muchos casos, y posiblemente la mayoría de estos casos las familias no se percaten, ¿verdad?, de la condición especial que tiene un niño. Porque hay casos en que, sobre todo las familias de escasos recursos económicos, las familias pobres de Guatemala en el área rural, pues tienen muchos niños y las condiciones en que viven también son muy diferentes a las áreas urbanas. Incluso las condiciones de las escuelas no son normales. A veces las escuelas, pues hay mucha deserción escolar, los niños se van a trabajar. A veces hay un profesor o dos para los 6 grados de primaria y hay mucha desnutrición infantil también, el fenómeno de la desnutrición a la que casi nadie le pone atención en Guatemala, ni los organismos del Estado. Sin embargo, se calcula que en el área rural por lo menos 2 de cada 3 niños padecen de desnutrición. Entonces, pienso que puede haber muchos niños en esta condición del autismo sin que nos demos cuenta. Así es, nosotros hemos observado que más del 50% de estos niños que están dentro de la condición de autismo
no tienen ni siquiera acceso a una educación, y si no tienen acceso a educación no van a tener un acceso a un diagnóstico como tal, ¿verdad? Sin embargo, también es cierto que el autismo se da en países pobres, subdesarrollados, como en países desarrollados, ¿verdad? El autismo no ve clases sociales, ¿verdad? Porque es una condición del neurodesarrollo. Quiere decir que no, el cerebro no indica si nací en cuna de oro o si nací en cuna de paja, ¿verdad? Es todo parejo. En cualquier, cualquier ambiente se puede dar. Sí, no, en cualquier estratus y estatus. Incluso no está probado si sea un problema de hereditario. Mire, hay bastantes, digamos que temas para hablar, ¿verdad? Que es por qué se da el autismo. Y realmente a nivel mundial nadie ha identificado como tal por qué es que se da el autismo. Así como el síndrome de Down, todos ya tenemos el conocimiento de por qué se genera. Ahora el autismo tiene bastantes factores, o puede ser hereditario, o puede ser ambiental, contaminación ambiental. Pero que yo le diga que es algo específico, no, todavía no. Esto nosotros lo podemos descargar siempre y cuando hagamos una evaluación exhaustiva, y si ya hay, como por ejemplo, algún familiar con alguna condición, pues nosotros tal vez lo podríamos decir que es una herencia, pero si no hay nadie con una condición dentro de la familia, pues no sabríamos cómo decir por qué, cuál es el factor de... Claro. Y ¿qué te iba a decir yo? Otra vez se me fue lo que te iba a decir. Pero tú mencionaste el síndrome de Down. Tiene que ver cómo son muy diferentes. El síndrome de Down también está dentro de los trastornos del neurodesarrollo. La verdad es que hay muchas condiciones dentro de este grupo, ¿verdad? Y todas estas condiciones tienen las mismas señales de alerta, pero hay diferencias. Por ejemplo, en el síndrome de Down nosotros podemos ya ver una estigma física, ¿verdad? Que tienen las manitas más gruesas o la lengua gruesa, los ojos achinaditos. Pero ¿qué pasa con el déficit de atención con y sin hiperactividad, con los déficits sensoriales, con el autismo? No es algo que yo pueda ver físicamente, pero sí lo puedo observar a nivel comportamental, conductual, ¿verdad? Sí, sí, son muy... Y es más común quizás el síndrome de Down. Pues no sabría decir, pero me imagino yo, o no sé si están en el mismo rango. Sí, yo vi muchos casos de niños con la condición del autismo y sin embargo vi casos muy diferenciados, como que cada caso es diferente al otro. Porque por eso se llama espectro autista. ¿Qué quiere decir la palabra espectro? Que es una gama de conductas totalmente distintas, ¿verdad? Yo, por ejemplo, puedo tener a 2 chicos con condición grado 1, pero no a los 2 les va a funcionar los mismos tratamientos o las mismas herramientas para aprender, sino que es totalmente distinto. Entonces, por eso se llama espectro, porque es una gama. No es algo específico, ¿verdad? Y por eso viene lo complejo. Claro, hay mucha diferencia. Yo incluso estuve viendo un video, para traerles el video que les presentamos hace un momento, estuve viendo muchos videos y me llamó la atención un video que estuve viendo de una conversación que tiene una profesora. Por cierto, me pareció como que hubiera sido en algún ambiente guatemalteco, porque la profesora hablaba pura guatemalteca, pero conversaba con un niño con autismo. Pero me pareció tan normal el niño y tan expresivo, tan inteligente, que no me pareció que tuviera esa condición. Lo que pasa es que, como le digo, ¿verdad? Hay diferentes tipos de autismo y no todos van a ser igual, aunque puedan ser muy expresivos, pero tal vez tiene un área donde se le está dificultando y por eso lo diagnosticaron con autismo. O los papás lo han llevado a su tratamiento
a darle terapias, está yendo a un colegio regular, actividades con personas que no están dentro de alguna condición, y por eso es que él se está desarrollando de esa manera. Todo deriva sí, solo sí, lo voy a repetir porque es bien importante. Nosotros hacemos una detección temprana y eso sí hay que recalcarlo siempre. Siempre que hay una detección temprana en cualquier situación, la problemática o lo que se está dando puede cambiar, puede dar un giro. Pero si nosotros lo detectamos de una manera tardía, tal vez el porcentaje no va a ser tan alto que este chico logre adquirir más autonomía como nosotros lo quisiéramos, ¿verdad? Sí, a veces suena un poco difícil para una persona normal analizar esa condición, porque, bueno, hay tanto que decir sobre la condición humana que muchas familias, como el caso que vimos, hasta se ven transformadas en la relación con el niño autista, porque como que hay un aprendizaje recíproco y como que se humaniza más, creo yo, la persona adulta que trata con un niño autista. Yo pienso que estos chicos vienen a enseñarnos a nosotros que no tenemos todos que pensar de una misma manera, que no aprendemos todo de una misma manera como se miraba años anteriores. Que si tú no aprendes de esta manera, pues o te sacamos del colegio o tienes algo, definitivamente. Yo siento que estos chicos vienen a enseñarnos esto, ¿verdad? Que hay maneras diferentes de pensar, de sentir, de actuar y que no nos gusta mucho utilizar la palabra normal, porque ¿cuál sería la definición de normal? Creo que ninguno de nosotros somos normales en realidad, porque todos somos distintos. Entonces, el hecho de nosotros tener la mente abierta y poder interactuar con diferentes condiciones o con diferentes personalidades nos hace a nosotros ser humanos libres, ¿verdad? Y no estar en un cuadrado, decir, esta es la manera que se aprenden las tablas de multiplicar. No, existe A, B, C, D, E, F, G, solo es cuestión de probar. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de enseñarle a la gente, ¿verdad? Que tenga una mente abierta para aprender las diferentes letras, porque hay muchas letras en el abecedario y no tener miedo porque a veces eso nos pasa cuando nos enfrentamos a algo desconocido que hace el humano, el mecanismo del miedo. Y entonces nosotros retrocedemos y rechazamos. Pero ¿qué pasa si nosotros intentamos? ¿Qué pasa si nosotros probamos? ¿Qué pasa si el miedo a nosotros no nos gana? Podríamos ser una sociedad más inclusiva, porque al final yo le voy a decir algo. Yo no podré estar dentro de alguna condición específica, pero estos chicos a mí me han enseñado muchísimo más de lo que yo he aprendido a estar en un colegio convencional, con gente que piensa de la misma manera o está centrada, no me tiro porque me da miedo. Sí, otra cosa que observo es que el autismo tampoco tiene un tratamiento farmacológico. Es decir, no he visto que haya medicamentos, que se mencionen medicamentos, sino que más bien es como que está más vinculado a lo emocional y a lo educativo. Porque volvemos y repetimos, no es una enfermedad, es una condición. Una enfermedad sí necesita un tratamiento farmacológico. Una condición no lo va a necesitar, porque ¿de qué se va a curar? De nada, porque no está enfermo, ¿verdad? Entonces el tratamiento es más que todo dar herramientas para que ellos se vuelvan más autónomos. Y esto lo vamos a lograr siempre y cuando los chicos puedan estar en diferentes ambientes, porque ellos, al igual que todos, aprendemos. ¿De una manera distinta? Sí, pero tal vez usted aprendió las matemáticas o las tablas copiando, y para mí fue cantando. ¿El mismo resultado? Sí. ¿De la misma manera? No, porque los dos somos distintos. Lo mismo pasa con los chicos. Pues es interesante. A mí realmente me impresionó mucho conocer sobre el autismo. Me llamó mucho la atención, ¿verdad?
Y bueno, ya estamos finalizando el programa, Ana José. ¿Qué más nos pudieras decir ya para finalizar el programa sobre el evento, sobre tu experiencia o sobre la perspectiva del trabajo de ustedes? Sobre mi experiencia personal, les digo, tengan la mente abierta para conocer, no tengan miedo, porque al final el miedo evita que nosotros probemos diferentes cosas. Seamos esa parte inclusiva que necesita nuestro país, porque ellos necesitan esa parte de inclusión y nosotros necesitamos aprender de eso. Como institución, nosotros tratamos de que los chicos sean más autónomos. No quiten responsabilidades, porque los chicos son muy inteligentes y nos ponen a prueba. Y nosotros a veces, porque pensamos que no pueden, evitamos que hagan ciertas cosas, pero no es así. Ellos son capaces de lograr muchísimas cosas y más complejas incluso que nosotros. Y sobre el seminario que vamos a llevar a cabo, pues sí los invito a que ustedes puedan llegar, participen, van a haber ponentes muy buenos. Creo que es una de las experiencias que no deberíamos de perdernos como profesionales de la salud, educadores, o incluso padres de familia, ¿verdad? Es algo que nos va a nutrir para nosotros seguir fortaleciendo esta parte de autonomía. Si ustedes todavía no se han inscrito, visiten nuestras páginas de Facebook como Asociación Guatemalteca por el Autismo. En Instagram estamos como Autismo Guatemala y ahí nosotros vamos a poderles estar brindando información donde ustedes tienen que llenar un formulario en base a un link. Y pues ahí van a estar pudiendo participar, van a obtener un diploma de participación y eso sería todo. Bueno, muchas gracias, Ana José. Esperamos que tengan mucho éxito en esta actividad y invitamos a nuestros oyentes o televidentes a que conozcan un poco más de esta condición, que es una condición que pueden tener los niños, que pueden tener incluso los adultos, a veces inadvertidamente, pero pues amerita que lo sepan, que estén adecuadamente informados. Muchas gracias a ustedes y nos vemos la próxima semana.